Permítete cerrar los ojos por un instante y, con una respiración profunda, imagina tu corazón en silencio. En este mundo donde el ruido externo insiste en dictar cada paso, cada pensamiento, cada elección, es natural y profundamente humano que nos sintamos un poco perdidos, buscando una brújula interna, una voz que nos guíe en medio de la incertidumbre que tantas veces nos abraza. Quizás, en este preciso momento, estés pasando por uno de esos períodos donde todo parece nebuloso, donde las respuestas que tanto anhelas parecen distantes, y la claridad se ha convertido en un sueño casi olvidado, un espejismo en el desierto del alma. La búsqueda de esa claridad, de una dirección verdadera, es una sed universal, una necesidad profunda que nos impulsa, incluso sin darnos cuenta, a buscar algo más allá de lo que los ojos pueden ver, más allá de lo que las circunstancias aparentan ser. ¿Y si te dijera que esa sabiduría, esa voz que tanto buscas, no está ahí afuera, en algún libro empolvado o en un gurú distante, sino latiendo vibrante y viva dentro de ti? Una herencia ancestral que la neurociencia y la epigenética, hoy, comienzan a ayudarnos a descifrar, a comprender en su profundidad. Durante mucho tiempo, se nos enseñó a ver la intuición como algo casi místico, un don raro, una adivinación reservada para unos pocos elegidos. Pero lo que la sabiduría milenaria, aliada a los descubrimientos de mentes como la del Dr. Bruce Lipton, nos revela es algo mucho más tangible y poderoso. La intuición es, en realidad, una percepción ampliada del campo energético y vibracional que nos rodea y de forma aún más íntima, nos permea. No es un truco de magia o un evento sobrenatural, sino una habilidad biológica y espiritual que sí puede ser refinada, cultivada y fortalecida con la práctica. El doctor Bruce Lipton, con su profunda sabiduría, nos recuerda con claridad: no son los genes los que controlan nuestra vida, sino nuestras creencias y percepciones. Y esta verdad resuena con una intensidad particular cuando hablamos de nuestra intuición. Piensa conmigo. Si nuestras creencias limitantes, esas historias antiguas que nos contamos a nosotros mismos, si los dolores que cargamos, aún sin procesar, o si los desequilibrios emocionales que habitan en nuestro sistema crean una especie de niebla densa, ¿cómo podríamos entonces esperar recibir respuestas claras, límpidas y verdaderas? Es como intentar ver a través de un cristal empañado, donde la imagen se distorsiona y la realidad se esconde. Nuestras células, ese universo microscópico que vive dentro de nosotros, escuchan y responden con una fidelidad impresionante a cada susurro de nuestro ambiente interno. Y, en ese diálogo constante, ellas moldean, a cada instante, esa nuestra percepción intuitiva. Quizás conozcas la angustia de la mente ruidosa, sobrecargada de información, preocupaciones y la incesante búsqueda de respuestas externas. Esa cacofonía interna dificulta escuchar esa voz interior, el susurro del alma en medio del caos. Es una búsqueda que, muchas veces, nos deja aún más vacíos, pues las respuestas que vienen de fuera rara vez sacian la sed de lo que nos falta por dentro. Muchos ven la meditación o el silencio solo como una técnica de relajación, una pausa en el día ajetreado. Pero la sabiduría ancestral y la neurociencia revelan que es mucho más que eso. Es un estado de coherencia neural que permite sintonizar frecuencias más sutiles, aquellas que la mente agitada simplemente no logra captar. La verdadera intuición no grita, susurra en un campo vibracional desobstruido. La respuesta clara no es un rayo que cae del cielo, sino una resonancia interna, una sintonía que se manifiesta cuando la frecuencia del receptor, tú mismo, está en alineación. Imagina tu mente como un lago. Si está agitado, la imagen reflejada es distorsionada, confusa. El silencio que los monjes cultivan no es un lago inmóvil, inerte, sino un lago cuya superficie se ha calmado lo suficiente como para reflejar la imagen de la verdad sin ondulaciones, con claridad cristalina.
La consecuencia práctica de esto es la importancia de crear espacios de vacío emocional y mental. Esto permite que la información intuitiva fluya sin las distorsiones que el exceso de pensamientos, emociones no procesadas o el ruido externo generan. Son técnicas de limpieza energética de la mente que preparan el terreno para que la intuición pueda manifestarse. La ansiedad silenciosa sobre el futuro, el miedo a tomar decisiones equivocadas, la búsqueda incesante de seguridad que paradójicamente bloquea la claridad. ¿Ya sentiste esa sensación de estar atascado, de no poder avanzar, como si una barrera invisible te lo impidiera? Ese es el dolor del campo vibracional del miedo. Frecuentemente, la ley de la atracción se comprende de forma simplista, un mero pedir y recibir. Sin embargo, olvidamos la resonancia vibracional del miedo, que opera en segundo plano como un virus silencioso en nuestro sistema energético. No está solo en nuestros pensamientos, sino en cada célula. La intuición no puede operar plenamente en un ambiente de miedo y control excesivo. El miedo no es solo una emoción, es una frecuencia que repele la sabiduría superior y distorsiona las señales que intentan llegar a nosotros. Joe Dispenza nos enseña que lo que pides es menos importante que el estado vibracional en el que te encuentras mientras pides. Piensa en el miedo como una niebla densa. Por mucho que el faro de tu intuición esté encendido, la niebla impide que la luz te alcance. Los monjes no eliminan la niebla, sino que aprenden a navegarla, transformándola en claridad con la energía de la compasión y la presencia. La consecuencia práctica es la necesidad de identificar los desencadenantes neuronales del miedo que se manifiestan como urgencia o paralización. Es preciso desarrollar estrategias para transmutar esa energía de miedo en curiosidad, en apertura, alineando la frecuencia para recibir insights. Es frustrante intentar escuchar la intuición y recibir mensajes contradictorios o permanecer en la duda, ¿verdad? Esa sensación de que algo interno impide el flujo, incluso con todo el esfuerzo consciente, es el dolor del autosabotaje inconsciente. Existe la creencia común de que si me esfuerzo lo suficiente, las respuestas vendrán. Pero esta idea ignora cómo el subconsciente, con sus creencias arraigadas, actúa como un filtro, distorsionando o incluso suprimiendo la intuición. El doctor Bruce Lipton y Greg Braden nos muestran que la verdadera barrera para la intuición no está en tu capacidad de escuchar, sino en la programación interna que impide que el mensaje sea traducido o siquiera percibido. Lo que crees sobre ti mismo y sobre el mundo es lo que tu intuición puede o no mostrarte. Tus creencias son como un par de gafas con una graduación incorrecta. Puedes estar mirando la respuesta, pero esta se ve borrosa o distorsionada porque el filtro es erróneo. Los monjes no cambian el paisaje, sino que ajustan las lentes de la percepción. La consecuencia práctica es iniciar un proceso para identificar y desprogramar creencias limitantes sobre tu propia capacidad intuitiva o sobre las respuestas que mereces recibir. Son técnicas de reprogramación neuroemocional basadas en la epigenética que trabajan en la raíz de tu percepción. ¿Ya sentiste la desconexión, la sensación de que nada es suficiente o que la vida está en constante falta? Esa búsqueda de abundancia que no se manifiesta, a pesar de las prácticas de gratitud, puede ser agotadora. Muchos ven la gratitud como una actuación o una lista de elementos, algo que se hace por obligación, y no como un estado vibracional de profunda apreciación que crea un campo de resonancia con la intuición. Pero la intuición florece en la frecuencia de la gratitud auténtica, no en la gratitud forzada. No es lo que agradeces, sino cómo vibras mientras agradeces. La gratitud silenciosa de los monjes no es un agradecimiento por lo que vendrá, sino una celebración profunda de lo que ya es, de lo que ya se ha manifestado, lo que paradójicamente abre canales para lo que aún no se ha manifestado. La gratitud superficial es como intentar llenar un vaso roto. La gratitud silenciosa y profunda es como tener un jarrón que por estar completo en sí mismo,
atrae la lluvia. Es un campo fértil donde germinan las semillas de la intuición. La consecuencia práctica es un ejercicio para cultivar la gratitud neurofisiológica que involucra el cuerpo y la emoción, y no solo la mente. Se trata de transformar el agradecimiento en un estado del ser, una frecuencia que atrae claridad. La dispersión, la falta de enfoque o la dificultad para tomar decisiones alineadas con un propósito mayor. La búsqueda incesante de señales externas, ignorando la guía interna, es un dolor común en nuestro viaje. Frecuentemente, la intuición se ve como una respuesta de sí o no a problemas inmediatos, y no como una brújula interna continua que señala el camino de menor resistencia vibracional. La intuición no es solo para resolver problemas, sino para guiar el flujo de tu vida. Es la voz de tu alma, susurrando la dirección más alineada con tu campo energético. El ritual secreto de los monjes no es una lista de pasos, sino un método para recalibrar esa brújula. Tu intuición es un río subterráneo, siempre fluyendo. El desafío no es crear el río, sino aprender a encontrar los pozos y acceder a él. Los monjes no crean la brújula, sino que la calibran y aprenden a leerla en cualquier terreno. La consecuencia práctica es aprender a decodificar las señales sutiles del cuerpo y las emociones que la intuición envía. Ejercicios sencillos pueden ayudarte a crear un diario intuitivo y aprender a confiar en los primeros impulsos antes de que la mente lógica interfiera y genere dudas. La impaciencia, la necesidad de resultados rápidos, la frustración cuando las cosas no suceden a tu tiempo, el agotamiento de hacer demasiado sin ver resultados, es una trampa común en nuestra sociedad. Muchos creen que cuanto más desee o visualice, más rápido vendrá. Esta idea ignora cómo la presión de la urgencia y el apego al resultado crean una frecuencia de escasez que repele la manifestación. Joe Dispenza y Tom Campbell nos enseñan que la intuición opera en un tiempo diferente al tiempo lineal de la mente. La prisa y el control son los mayores saboteadores de la claridad intuitiva y la manifestación. Los monjes entienden el tiempo divino, que no es lento, sino orgánico y perfecto. Intentar apurar una flor para que florezca, tirando de sus pétalos, solo la destruye. La urgencia es el equivalente energético de ese tirón. La sabiduría de los monjes es como la de un jardinero que confía en el ciclo natural de la semilla, nutriéndola y esperando, sabiendo que la belleza llegará en el momento adecuado, de forma más plena y perfecta. La consecuencia práctica es aprender técnicas para liberar el control y el apego al resultado, cultivando la paciencia activa, no la pasividad. Se trata de transmutar la energía de la urgencia en confianza intrínseca y fluidez, permitiendo que la intuición se manifieste en el tiempo perfecto. La intuición no es un don místico para unos pocos, sino una habilidad innata que reside en cada uno de nosotros, esperando ser activada y refinada. El ritual secreto de los monjes, en realidad, es un estado del ser construido por la coherencia emocional, mental y espiritual. Es el arte de alinear tu mundo interior para que pueda reflejar la sabiduría que ya está disponible. Las prácticas ancestrales de los monjes, al ser comprendidas a través de la neurociencia del cambio y la plasticidad cerebral, adquieren un nuevo poder. Nos muestran que somos capaces de reprogramar nuestras creencias, de redefinir nuestra frecuencia y así desbloquear nuestra capacidad intuitiva. El doctor Bruce Lipton y Joe Dispenza nos recuerdan que nuestra biología responde a nuestra espiritualidad, a nuestra intención, a nuestra coherencia. Inicia tu propio viaje de desbloqueo intuitivo, centrándote en la desprogramación de las barreras internas y en la reconexión con tu sabiduría innata. Como Neville Goddard nos enseñó, la imaginación es Dios mismo en acción. La intuición no es solo recibir respuestas, es co-crear la realidad desde un lugar de claridad interior, donde la imaginación, alineada con la intuición, se convierte en el puente hacia la manifestación. Y si el dolor que sientes hoy
fuera el portal hacia la vida que siempre buscaste, guiado por la claridad de tu propia brújula interna, libre del ruido externo. Gratitud.